Una vez que se le instale, van a abrir con doble clic en Model WB y lo que van a tener es este proyecto de aquí. Todos los proyectos de WebDAV que van a constar por una pestaña Project, en donde vamos a tener todas las listas que nosotros vayamos creando, una pestaña Domain Model, en donde vamos a crear toda la estructura de nuestros datos, y el Action Definitions, para crear los diferentes definiciones de las acciones, y el layout, que es donde vamos a darle un poco de estilo a nuestro proyecto. Sí. Si revisamos el domain model, pues aquí está toda la estructura de datos que nosotros vayamos necesitando. En el app view vamos a ver todos los componentes, los scripts, los listados, los detalles, los eventos que vamos a ir necesitando para ir ya en sí modelando nuestra aplicación. En el Action Definition, pues vamos a tener cada una de las acciones o módulos que nosotros vamos a poder ir reutilizando dentro de nuestra aplicación. Y en el layout, como les decía, bueno, en este caso, si yo selecciono un screen, por ejemplo, yo voy aquí a poder posicionar cada uno de los elementos a mi manera. Al momento de compilar, si venimos acá en Generate Row, ¿Cuál dijo que era el nombre? aquí en la parte ¿Cuál es? derecha, vamos a ver el porcentaje de compilación o generación que está teniendo nuestra aplicación. Y automáticamente vamos a ver un emulador que se va a generar al momento de compilar, en donde nos dice que nosotros podemos abrir un emulador dentro de nuestra página o podemos leer el código QR mediante una aplicación que nos tenemos que descargar desde Google Play, como para, pues, una aplicación generada por WebDAV para leer este código y poder utilizar la aplicación desde nuestro dispositivo móvil, hacer pruebas desde el dispositivo móvil. Si es que abrimos el emulador, aquí vemos el proceso que va teniendo la aplicación para abrirse. Y podemos ver en sí ya la aplicación generada. Esta es la aplicación de prueba que yo mencioné. Entonces, lo que tenemos aquí son diferentes ofertas que se tienen para los clientes. El listado de ofertas, podemos ver cada uno de los detalles. Si desean comprar, pues tenemos el evento de comprar. Se confirma la compra. Y tenemos todo el detalle de la orden de compra. Podemos volver a las ofertas. Y ver cada una de las órdenes que se realizan. Entonces, vamos nosotros ahora a crearnos una aplicación desde cero. Tengo entendido que también deberían tener instalado MySQL. ¿Lo tienen instalado o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora sí vamos a construir nuestra propia aplicación. Vamos a generar primero un dataset project en donde nosotros vamos a crear toda la estructura de datos que necesitamos. Estoy descargando los PDF. Y luego vamos a crear un proyecto mobile, el cual va a utilizar esta dataset para conseguir los datos. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo nos creamos nuestro proyecto Data Service? Venimos acá, File, New, y aquí tenemos la opción Data Service Project. Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, recordatorios Data Service. Podemos utilizar la ubicación por defecto, en donde se va a guardar todos los archivos que se vayan generando de nuestra aplicación, o ustedes se pueden cambiar la ubicación que deseen. En este caso yo voy a dejar la por defecto y le coloco clic.
Bien. Mira, haga Estamos ahí, se crearon el proyecto desde tuvieron cero algún con Verónica problema, para que no pierda. ¿no? Ya. Dentro del Data Service, lo que nosotros vamos a tener es una vista para crear Vuelve a la abrir estructura de datos que viene a ser el domain model, una service view, que en caso de que nosotros vayamos a crear servicios web, lo vamos a crear desde aquí, o el action definition, que es donde vamos a crear diferentes acciones para tener un grupo de operaciones que podemos ir utilizando dentro de la aplicación. Si vamos aquí a la pestaña Domain Model, vamos a poder visualizar las entidades que se crean por defecto ya con el proyecto Data Service. Aquí tenemos la entidad de dispositivo, que es la que nos va a permitir ir almacenando información del dispositivo que se va conectando a la aplicación. La entidad de usuario, que es el usuario que se va a conectar a la aplicación, y los diferentes roles que se vayan usando. Estas son entidades que se crean por defecto, entonces nos vamos a dejar ahí. Por ejemplo, vamos a hacer una aplicación de recordatorios. Entonces, ¿en qué va a consistir? Voy a loguearme. Voy a tener la opción de crear un recordatorio o un evento. Va a tener una fecha de inicio, fecha de fin, un título. Una vez creado el recordatorio, yo lo puedo agregar o adjuntar a mi calendario que está dentro del dispositivo móvil, y voy a poder visualizar el detalle de este recordatorio. Entonces, para ello, me voy a crear una nueva clase. Es que no se sincroniza porque como que descarga todas las tools. A permitir desarrollar todo lo que es el mismo de la estructura de los datos. Entonces, vengo acá, class, selecciono y le doy clic en cualquier lugar en blanco dentro del domain model. Y ya tengo creada aquí mi clase. Entonces, le voy a dar un nombre. No se instaló correctamente. Por ejemplo, recordatorio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Le voy a ir agregando los diferentes atributos que yo necesito para almacenar en esta clase. Puedo hacer un clic derecho, add, ir agregando atributo por atributo, o un clic derecho, edit class, en donde se me va a abrir este editor en donde yo puedo agregar todos los atributos que yo necesito. Por ejemplo, va a ser el título, que va a ser un string, un tipo string. Siempre por defecto, cuando nosotros creamos una clase, se va a crear con un atributo OID. Si se fijan, este tiene una llavecita. Esta es la clave primaria de esta clase o de esta entidad. No, por eso. Tiene que registrar, si no, nunca funciona. Voy a crear una descripción que va a ser tipo text. Localización. Va a ser un string. Aquí tiene que poner. Va a tener una el fecha nombre de del usuario, inicio. crearse una cuenta, porque si no, no se conecta ni descarga las herramientas. Va a ser de tipo date. Entonces aquí voy a seleccionar el tipo y lo voy a colocar como date. Va a ser de tipo date. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Coloco OK? Pero puedo solo, justo para que entiendan el tipo de aplicación. Queremos hacer una aplicación móvil que permite crear un sistema de recordatorios. Entonces, lo que queremos es tener una aplicación que yo puedo abrir, tener el listado de todos los recordatorios que son pendientes o de cosas que tengo que hacer, tener la posibilidad de crear un nuevo recordatorio, modificar los recordatorios que ya tengo o eliminarlos. Y también una pequeña gestión, creo, del perfil. Y que esos recordatorios puedan ser guardados adentro del calendario del sistema que tengo dentro de mi dispositivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esta aplicación, para poder funcionar, va a tener dos elementos. La aplicación de frontend que hemos visto, que sería la aplicación móvil, y la aplicación de backend. La aplicación de backend, en donde vamos a tener la base de datos, que irá a guardar todos los recordatorios de forma consistente.
Y ahí es donde iremos a construir los servicios web de sincronización entre la base de datos y la aplicación móvil. Entonces, ahora Verónica lo que está haciendo es crear la aplicación de backend, que es la que está haciendo. En la aplicación de backend, el primer paso es construir la estructura de la base de datos. Entonces, acá lo que está haciendo Verónica es un class diagram, un diagrama de clase, que describe la estructura de datos de la base de datos, donde iremos almacenando todos los recordatorios. Entonces, en este caso, el recordatorio que Verónica está describiendo es una entidad, una clase que tiene un título, una descripción, una localización, o sea, donde, por ejemplo, este recordatorio se está tomando en este momento, una fecha de inicio y una fecha de terminación para que el recordatorio sea válido. ¿Okay? Hasta aquí estamos todos, ¿han entendido el tipo de aplicación? Porque tal vez entramos directamente en eso y no se entiende lo que es el resultado que queremos obtener. ¿Okay? Perdón, Verónica, sigue nomás. Bien, entonces, en este caso ya tenemos creado nuestra entidad o clase de recordatorio. Si es que se dan cuenta, cada una de las entidades o de los atributos que están dentro de la entidad tienen un signo de interrogación. Esto lo que significa es que nosotros hemos creado nuestra clase, pero aún no la tenemos sincronizada en este caso con una base de datos real. Para eso vamos a necesitar, por ejemplo, MySQL. Si es que ustedes ya tienen a MySQL, podemos venir y crearnos una base de datos dentro de esto. Yo voy a crear mi base de datos, voy a poner recordatorio. Entonces, Verónica lo que está creando es una base de datos que será la que iremos a utilizar. Bien, esta es mi base de datos ya creada en MySQL, la cual está con 0 tablas, está prácticamente en 0. ¿Todos ya crearon su base de datos? ¿No? Sugiero de hacer una cosa. Verónica va a enseñarle una funcionalidad. Cumple toda la creación de un determinado elemento y luego ustedes la van a replicar. ¿De acuerdo? Entonces, una sugerencia. Primero vean lo que hace Verónica y luego lo hagan ustedes en su pantalla, porque en el momento que Verónica habla, ustedes desde el proyector se bajan su pantalla y regresan, se han perdido 1 o 2 pasos. Entonces luego están perdidos. Entonces, esperen que Verónica termine una funcionalidad, luego ustedes la van a hacer de forma autónoma y yo voy a pasar por las computadoras dándole una mano en el torneo. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez creada la base ya en MySQL, yo voy a venir acá a Data Service, en el Domain Model, y me voy a crear una conexión con mi base de datos. ¿Cómo la creo? Desde el Domain Model, clic derecho, Add, y aquí tengo la opción Database. Aquí. ¿Me puedo dar su nombre? No sé. Aquí. A lo que era. De bien esto. El cual no tiene nada que ver con el nombre que yo tenga en mi base de datos. Y aquí en Properties yo puedo ir realizando la configuración de la conexión. En este caso en Type yo voy a seleccionar cuál es el tipo de base de datos en la cual yo me voy a conectar. La cual tenemos muchos. DB2, MySQL, Postgres, Oracle, lo que ustedes necesiten. En este caso yo voy a seleccionar a MySQL. Aquí tengo un sample URL que es un ejemplo de la conexión que yo puedo tener según la base de datos que yo haya seleccionado. Entonces puedo venir, copiarme el ejemplo de URL y ponerlo dentro de la casilla URL y configurar los parámetros de mi conexión. En este caso, como yo me estoy conectando sobre mi propio computador, mi conexión sería localhost, el puerto, que es el 3306, y el nombre de la base de datos que yo tengo creada ya en MySQL. El nombre de usuario de mi base de datos y la contraseña. ¿Cómo puedo verificar que esta conexión sea correcta? Me voy aquí
al database, Sí, se te abre una clic página. derecho y voy a realizar un refresh. Aquí comienzo a ver cuál es el avance que va teniendo la conexión y a la final me sale un icono verde de mi conexión. Entonces eso me indica que yo ya estoy conectada correctamente. Cuando yo tengo algún problema, sea de la contraseña, sea del, qué sé yo, coloque mal algún parámetro, me sale un icono rojo con una X, entonces ahí yo ya puedo verificar cuál es el problema. En este caso yo ya me conecté. Ahora yo necesito sincronizar todo lo que tengo dentro de mi domain model hacia mi base de datos. ¿Cómo lo hago? Pues puedo verificar, clic derecho, synchronize, o dentro del domain model igualmente clic derecho, synchronize, y voy a comenzar mi proceso de sincronización de datos. Me sale este editor, el cual me permite visualizar todos los datos que yo tengo para exportar desde mi domain model hacia mi base de datos real, o en caso de que yo tenga datos en mi base de datos ahí en SQL, yo puedo también ver cuáles son los datos que yo puedo importarlos hacia mi domain model. En este caso, como todo está vacío, pues solamente tengo clases y asociaciones a exportar. Con export on yo puedo exportar todos, o simplemente si es que yo quiero exportar cierta clase o cierta relación o cierto atributo, simplemente clic derecho, export database y voy exportando uno a uno. En este caso voy a seleccionar el exportar todos los objetos. Le doy clic en Next. Ya dice, ya está Y registrado. Ahora sí aquí puedes puedo ver ver todo el script SQL que Aquí, se va ¿qué a no? generar de mi domain model que voy a exportar. Tengo la opción de guardar este script y ejecutarlo, solamente ejecutarlo o solamente guardarlo. Y en caso de guardarlo, yo le puedo dar aquí el nombre con el cual yo quiero que se haga. Yo voy a dejar que se guarde, se ejecute y lo voy a colocar. Aquí está todo el proceso de sincronización que va haciendo. Ya finalizó. Verónica, 5 minutos para dejar que los demás se... Una vez finalizado, si es que venimos a MySQL y refresco mi base de datos, todas las tablas ya han sido creadas en MySQL. Entonces, ahora hagan ustedes. Ok. Ya. Ya tienen creada la clase, ¿verdad? Ahora lo que les faltaba es crear la conexión. Entonces, en el domain model, clic derecho, Add Database. Una vez creada la base de datos, seleccionan en las properties toda la configuración para la conexión, colocan los datos de la conexión en su base de datos y prueban que se conecta a la conexión. Ok, le damos unos minutos. Vamos a pasar todos entre las computadoras para que si están en dudas sobre qué hacer, le podemos ayudar. Te repito, acá simplemente lo que hay que hacer es enganchar la aplicación a la base de datos. Entonces lo que simplemente hemos creado es la conexión, nada más. ¿Okay? Entonces, para poderlo hacer, tiene que tener la base de datos, tiene que tener el esquema ya creado y utilizar esos datos para crear la conexión. Si tienen algún problema, me avisan. Bueno, tratamos de optimizar. ¿Cuántos de ustedes han podido crear la base de datos en MySQL? Levanten la mano sin miedo. ¿Nadie tiene la base de datos creada? Ahora, mirad. Ya no sé si utilizo esto. Ya. Miren, primero tiene que irse aquí y crear una nueva base de datos en MySQL. ¿Okay? Y le tiene que dar un nombre que luego se acuerda.
¿Algún inconveniente? ¿No? En la base de datos no tienen que crear las tablas y no tienen que crear las columnas. Esto lo hace WebRatio para ustedes. En la base de datos, la única cosa que tienen que crear es el esquema. O sea, es el nombre de la base de datos. Y esta la dejan ahí. Una vez que la han creado, regresan a WebRatio. Verán, le hago una pregunta ahora. ¿Prefieren ver cómo funciona WebRatio de una? Mejor, ok. Luego, no sé si tal vez podemos ponernos de acuerdo con los profesores para ver una otra ocasión donde hagamos un taller, pero en el sentido que empezamos desde cero, despacio, paso a paso. ¿O sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, dejamos Verónica hacerle la aplicación. Usted puede grabar, no hay problema. Y de ahí vamos a tener otro taller, vamos a ver cómo hacerlo, pero donde todo bien ya, WebRatio instalado, con la base de datos instalada y ya leyendo algún contenido de los cursos libres que están online. Y de ahí arrancamos y vamos más rápido, ¿no? Se ve. Bien. Ya. Bueno, Sí. una vez creado ya Vamos entonces a descargar las ese clases proyecto. que nosotros necesitemos para guardar nuestra información, lo que podemos Esperar en que hacer ahora encuentre sí las es crearnos la aplicación mobile. Ahora, nosotros lo que nos hemos creado es Data Service Provider. Este va a ser el backend en donde nosotros vamos a conectarnos desde nuestra aplicación mobile mediante servicios web hacia digamos, las operaciones o información que nos esté proporcionando este Data Service. Para ello tengo que primero generar este Data Service. Síguelo ya con el data set. Entonces puedo venir acá a la barra de herramientas, Generate Full Data Service Project. ¿Por qué voy a hacer un Generate Full? Porque es la primera vez que yo estoy recién creando este proyecto. En caso de que yo ya lo tenga creado o haga un cambio, simplemente con hacer un Generate Selection de la parte que yo he agregado, no hay ningún problema. Pero en este caso voy a hacer un Generate Full y podemos ver en la parte inferior derecha el proceso de la generación de este proyecto. Mientras se genera este proyecto, voy a crear ya mi proyecto mobile. Voy a venir acá, File, New, y en este caso voy a seleccionar Mobile Project. Y le voy a dar un nombre. Voy a decir que se guarde todos Este es un los proyecto de archivos que se ejemplo, vayan sí, que te generando puedes en la aplicación que está por para ver defecto. cómo está aquí diseñado Y el voy a crear un login No, automático ya para que mi aplicación, Instalar. cuando yo abra, tenga que loguearme y se el manejo de usuarios. Entonces aquí voy a seleccionar el check de ¿Ya? state, de Ahora forma puedes seguir ya con la home, creación de nuevos proyectos. finish, Ya. Envío, baño. y ya se creó mi aplicación mobile. Voy a cerrar esto de aquí. Entonces aquí tengo mi aplicación Data Service y mi aplicación mobile. Antes de comenzar con la mobile, como ya se generó mi aplicación Data Service, Mobile project. voy a abrirla. Desde un explorador y voy a ver qué es lo que me acabo de generar. Ya, esta es la página de mi aplicación de Data Service. Entonces aquí me indica cada uno de los servicios REST que se crearon a partir de lo que yo ya creé en mi domain model, y en caso de que yo haga algún servicio también lo voy a poder consumir mediante las URLs que se me van generando automáticamente. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer nada.
Ahora sí, voy a mi aplicación mobile. Pero, perdón que siempre interrumpa, pero yo hago la parte de lo tipo el documental que va explicando. Ahora, lo que acabamos de crear es la aplicación de backend que publica los servicios web que permiten la sincronización de los datos que tengo en mi base de datos que acabo de crear. Entonces, Verónica, cuando regresa y va a la página web, en esta página web ustedes pueden ver todas las URLs de los servicios web que WebRatio ha automáticamente creado para ustedes. Estos servicios web serán los servicios web que la aplicación móvil que vamos a hacer irá a utilizar. ¿Sí entendieron, no? Ok. Entonces, ahí simplemente está explicado cuáles son las URLs y las características de los servicios web. Ahora, en mi aplicación mobile, yo voy a tener igualmente la pestaña de Project, Domain Model, la App View para la vista de los scripts que yo voy realizando, el Action Definition para las diferentes acciones o módulos que yo voy a utilizar y el layout para darle un poco de a mi aplicación. ¿Cómo me conecto yo desde mi aplicación mobile hacia el data service o el backend que acabamos de crear? En la pestaña Project, me voy a ubicar en esta pestaña y me voy a ir a la parte de Properties. Y aquí yo tengo la opción de backend base URL. Entonces aquí yo voy a tener que colocar la URL de la aplicación que yo acabé de crear con el data service. Entonces voy a venir acá, copiar esta URL y pegarla dentro del cuadro backend base URL. Ya, entonces esto, al yo poder generar la aplicación, yo ya voy a poder hacer la sincronización de los datos. Desde lo que tenga, por ejemplo, MySQL y visualizarlos dentro de la aplicación web. Ya. Ahora, en mi Data Service Providers, yo tengo que también configurar cada una de las clases y, por ejemplo, asociaciones que yo quiera utilizar dentro de la aplicación mobile. Porque si lo dejo así, sin ninguna configuración, no voy a tener acceso. ¿Cómo le voy a dar el acceso? Entonces, en mi aplicación Data Service, voy a venir al Domain Model y aquí tengo la opción de Data Service. Le doy clic derecho y voy a configurar los servicios. Entonces, en Configure Service, yo aquí voy a tener todas las clases a las cuales yo pueda acceder mientras el usuario esté autenticado. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a decir que va a tener la opción de acceder a los recordatorios y de acceder a la clase del usuario. Va a leer, va a crear, va a actualizar y va a borrar. En caso de que yo no quiera darle algún permiso, pues simplemente no se lo voy. Ok. Entonces, si es que vemos aquí en Data Service, yo ya tengo la opción de que le di el acceso para los recordatorios y para el usuario. Y mientras el usuario esté autentificado. Una vez realizado esto, ¿qué es lo que va a pasar? En cada una de las entidades que yo le di la opción para que tenga acceso desde mi aplicación mobile, se van a crear estos dos campos, el create y el update. ¿Eso para qué? Eso es para tener el registro de que cuando yo, por ejemplo, creo un usuario, creo un recordatorio, automáticamente se va a crear la fecha y la hora en el momento de la creación y cuando haga la actualización también. Como se crearon ahora estos dos campos, yo también, si es que ven, están con signos de interrogación, eso me está alertando que no están sincronizados con mi base de datos MySQL. Entonces los tengo que sincronizar nuevamente. En este caso, puedo hacer un clic derecho, Synchronize. Y aquí ya voy a ver que solamente tengo dos elementos a sincronizar en cada una de estas entidades, que son los campos que se acabaron de crear. Voy a exportarlos todos. Voy a hacer un next. Aquí tengo el script de los dos campos que se van a agregar a cada una de mis clases o entidades.
sincronizo, ya se me desaparecieron los signos de interrogación. Ahora, si es que me voy a recordatorios, en este caso, cuando yo creo una aplicación, la aplicación de mobile se va a crear con la clase AppUser y AppRole, que son también clases por defecto para el manejo de los perfiles de usuarios. Y en este caso yo voy a llamar a las clases de Data Service a las cuales yo le di acceso. Entonces, como yo ya creé la conexión con el backend, desde el Domain Model voy a hacer un clic derecho, Synchronize Domain Model. Aquí ya me dice, este es el domain, Data Service con el cual tú tienes la conexión, lo selecciono, doy clic en Next, y aquí me van a salir las dos clases a las cuales yo le permití tener acceso mediante un usuario autentificado. Entonces, lo que está haciendo es tomar desde el Data Service y quererlo importar en el domain model de la aplicación mobile. Entonces, en este caso voy a importar todos los elementos, finish, y yo ya tengo aquí las clases a las cuales yo le di permiso de acceder, con cada uno de sus atributos. Ya, entonces en este caso yo ya tengo la estructura de datos que yo ya puedo manejar. Para ello, entonces me voy a crear ahora sí los scripts que yo voy a necesitar dentro de mi aplicación mobile, cada uno de los componentes para listar o para ver detalles o creación de eventos dentro de la aplicación. Entonces me vengo acá al AppView y si es que vemos, ya tiene algunos scripts creados, algunos actions. Este elemento de aquí se llama screen. Este elemento de aquí pues, es un elemento de vista, es un foro, un formulario. Ya se crearon automáticamente al momento en que yo le di un check al crear su proyecto y decir que se va a crear con la opción de login. Entonces, esta es mi pantalla que voy a tener de login. Si yo reviso aquí el formulario de login, si es que reviso desde el otro view, este formulario ya contiene lo que es un campo de contraseña, un campo de nombre de usuario y el evento de login, que es el cual me va a permitir acceder a los diferentes screens de mi aplicación. El action de login también ya se crea automáticamente. Si es que le doy doble clic a este action, yo puedo ingresar y ver qué es lo que contiene. En este caso, lo único que contiene es el componente de login que me va a permitir acceder una vez que las credenciales del usuario sean correctas. Y a donde va a acceder, pues en esta página, este string que está todavía vacío, que se creó por defecto dentro de mi aplicación. Ahora sí, entonces, yo como voy a crear diferentes strings, voy a colocar todos esos strings dentro de un contenedor para que todo eso sea lo que pueda acceder el usuario que se logue. Entonces, ¿cómo yo puedo crear un contenedor? Desde los view containers puedo crear un string set, o, por ejemplo, puedo utilizar esta misma página e insertarla dentro de un contenedor, dándole un clic derecho, refactor, y decir que lo voy a insertar dentro del string set. Y automáticamente ya se colocó el screen set que yo voy a tener. A este screen set es al cual yo le voy a dar, digamos, la restricción de que si no es un usuario que está logueado, pues no ingrese. Como vemos aquí, la página que se crea automáticamente tiene una llavecita. Eso nos está indicando que el screen está como protegido. Yo le voy a proteger al screen set. Entonces, automáticamente todo lo que yo cree dentro de este screen set va a estar protegido. Y lo voy a quitar el protegido de mi página home, ya que todo lo que esté dentro va a ser a lo que va a tener acceso el usuario logueado. Entonces, como yo ya tengo mi screen creado, voy a comenzar a colocar los componentes que yo necesito para ingresar la información. Por ejemplo, en caso de yo ya tener mis eventos, yo debería ver un listado de cada uno de estos. ¿Cómo veo un listado? Pues me voy aquí a la barra de las herramientas y en View Components puedo seleccionar una lista. Selecciono list y lo coloco dentro de mi screen. Y le voy a dar un nombre, por ejemplo,
recordatorios. Aquí me está pidiendo una clase, entonces eso quiere decir que yo tengo que configurar la clase desde la cual va a tomar los datos. Entonces selecciono mi componente, me voy a las properties y en el data bind. Aquí voy a seleccionar cuál es la clase de la cual yo voy a tomar los datos. En este caso es la de recordatorios. Y también tengo una propiedad que es el display attributes, que son los atributos que yo voy a visualizar dentro de este listado. Entonces en select voy a seleccionar cada uno de los atributos que yo necesito, que va a ser, por ejemplo, el título, la fecha de inicio y la fecha de fin. Y los puedo ordenar según sea mi criterio. Selecciono el título, yo lo puedo decir que lo voy a mandar como primero, con el app. La fecha de inicio, lo voy a mandar luego del título y al final va a estar la fecha de fin. Bien. Entonces aquí voy a tener el listado de mis recordatorios. Ahora, por ejemplo, si es que yo quisiera que este recordatorio se agregue a mi calendario de mi dispositivo móvil, para ello yo voy a crear un action. Entonces me voy a venir acá al Action Definitions y voy a agregar un nuevo action. Le voy a dar un nombre, agregar al calendario, y con un doble clic yo ya puedo acceder a este action, el cual se me crea como un puesto de entrada y los puestos de salida sean para cuando exista, todos haya sido satisfactorio o cuando exista algún error. El error por me va a explicar. Un segundo. Lo que hemos visto antes era el modelado de la interfaz de usuario. Entonces, las pantallas, listados o de este tipo. Cuando nosotros hacemos una acción, una action, de hecho lo que vamos a hacer es modelar adentro de esta action la transacción que se va a ejecutar frente al evento que activa esta action. Entonces, esta transacción que está modelando ahora la dinámica tiene parámetros de ingreso y parámetros de salida. Como ustedes saben, las transacciones son atómicas, entonces pueden solamente tener dos estados de salida. Un estado de salida exitoso y un estado de salida que es error o fracasado, no sé cómo se dice. Entonces, en este caso, el ingreso es esta flecha negra y como salida tenemos dos flechas. Una verde, que es cuando la transacción se ejecuta correctamente, y una roja, que determina cuando la transacción se ejecuta con un error. ¿Ok? Por favor. Bien. Este va a ser el puesto de entrada que va a recibir todos los parámetros que yo necesito para ejecutar el grupo de operaciones que yo vaya a modelar dentro de esta acción. En este caso, lo que voy a modelar es la opción de agregar al calendario el evento que yo seleccione. Para ello, en los Utility Components, yo tengo este componente de aquí que es el calendar. Lo selecciono y lo coloco dentro del action. Entonces yo aquí le puedo dar un nombre y aquí le puedo dar el modo en cual voy a utilizar este componente. El modo tiene dos modos. El uno es el guardar el evento, que me va a permitir almacenarlo dentro de mi calendario o abrir el evento desde el calendario. En este caso vamos a utilizar el de guardar el evento. Ahora, yo para conectar los componentes voy a utilizar o manejar los flows que nos permite muy rápido. En este caso tenemos diferentes tipos de flows, que son los success flow, el error flow y el data flow. El success flow me permite continuar con el flujo a través de los componentes cuando todo haya sido satisfactorio, cuando yo no tenga ningún error en la salida. Y el error flow, pues cuando yo tenga algún error, pues me va a desviar por otro flujo de errores que yo sea la que modele dicho flujo. Y el data flow, pues simplemente me va a permitir transportar información o datos, parámetros a través de cada uno de los componentes. En este caso, yo voy a utilizar un success flow desde el input port hacia el calendario. Y voy a configurar los parámetros que va a tener este input port. ¿Cómo voy a configurar estos parámetros? Pues le doy
eventos que esté necesitando el componente del calendario. Entonces, en este caso voy a seleccionar la fecha de inicio, la fecha de fin, la localización, la fecha de inicio, el título y las notas para que yo mande la descripción. El resto de parámetros yo no los tengo creados en mi entidad, entonces no los voy a poner nada más. Coloco OK y ya tengo aquí cada uno de los parámetros que yo haya seleccionado. Si reviso el binding de este Okaflow, cada uno se está enviando hacia la entrada del calendario. Entonces, si es que todo salió correctamente, con Okaflow me voy a dirigir hacia el SuccessPort y si hubo algún error durante el envío de los datos hacia el calendario, pues con un Gaoflow, con un Errorflow me voy a ir hacia el Error. Ya. Una vez creado todo el grupo de operaciones que yo necesite dentro de mi action, voy a llamarlo ahora sí dentro de un evento, como un evento. Entonces, para ello voy a seleccionar el action que tengo aquí y lo voy a colocar, en este caso, dentro del screen set que yo estoy manejando. Me sale como un signo de interrogación, es porque aún no le pongo la llamada al action que yo he creado. Entonces, selecciono el action, me voy a las properties, en action definition, voy a seleccionar el action que me acabé de crear. Y aquí ya se configuró este action. Ahora voy a crear un evento para que cuando yo seleccione el recordatorio, pues este se agregue a mi calendario. Yo puedo crear diferentes eventos, sean cuando hago un select, cuando hago un submit, cuando tengo una notificación o cuando quiero regresarme hacia otra página. Por ejemplo, en este caso va a ser un select, lo puedo colocar aquí y dentro de este onSelect voy a colocar un flow, un navigation flow. Entonces esto quiere decir que yo voy a tener el típico link o acceso desde mi aplicación web en cada uno de los ítems de mi listado y el que yo seleccione pues va a realizar la acción a la cual yo estoy mandando. Le voy a dar un nombre a este evento, va a ser por ejemplo agregar al calendario y voy a configurar el binding de este navigation flow para que envíe todos los parámetros necesarios hacia el puesto de entrada que yo configuré antes. Si le doy doble clic, aquí tengo todos los parámetros que yo había agregado en el input port, les habilito mi binding para mandar los parámetros que yo necesito y puedo utilizar el que es binding, si es que coinciden los nombres, en este caso no porque los puse en español. Entonces voy a colocar, por ejemplo, cada uno de los parámetros que yo necesito, que va a ser la fecha de fin, la localización, las notas que va a ser la descripción que yo coloque, la fecha de inicio y el título. ¿Okay? Aquí se me coloca como un recuadro en donde me está indicando que yo estoy mandando parámetros dentro de mi binding. En caso de todo ser satisfactorio, pues voy a retornar hacia mi página y en caso de tener algún error, pues también puedo retornar a mi página o podría irme hacia otro estilo. Bien. Entonces hasta aquí está modelada la parte del agregar el evento al calendario de mi teléfono móvil. Ahora voy a necesitar también crear los recordatorios. Entonces, ¿cómo voy a crear los recordatorios? Yo puedo tener un toolbar que, digamos, es un componente que me va a permitir visualizar elementos a lo largo de la navegación de mi aplicación. Entonces puedo seleccionar el toolbar y lo puedo colocar dentro del screen set que yo creé. Entonces este toolbar yo le voy a dar un nombre, por ejemplo, toolbar top. Y este es el que voy a tener para poder crear cada uno de los flows que yo necesite como acceso directo hacia diferentes screens. Voy a seleccionar nuevamente un screen. Entonces, en los view containers le voy a crear un nuevo screen y lo voy a colocar aquí. Este screen va a ser
hacer un nuevo recordatorio y este va a contener un formulario con todos los campos para el ingreso de la información del recordatorio. Para ello me voy a New Components, selecciono el form, le voy a colocar un nombre y voy a ir agregando cada uno de los fields o campos que yo necesite para el ingreso de la información. Entonces aquí puedo hacer un edit form e ir agregando los fields. Lo que tenía era un título, que era tipo string, una descripción, que era de tipo texto, una fecha de inicio, tipo date, una fecha fin, tipo date, y una localización, que va a ser un string. Y también le puedo manipular el orden de los valores, por ejemplo, voy a anotarle la localización luego de la descripción. Ok, y cada uno de los campos ya están agregados dentro de mi formulario. Entonces, desde la toolbar yo puedo crearme un navigation flow que me va a llevar hacia el screen del nuevo recordatorio. Entonces aquí voy a poner nuevo recordatorio. Ya. Ahora, yo ya tengo mi formulario para poder ingresar la información. Lo que me falta es el guardado de la información. ¿Cómo voy a guardar la información? Para eso me voy a crear nuevamente otro action definition. Entonces vengo acá a los actions definition, me voy al principal de los actions y voy a crear un nuevo. Y aquí va a ser crear recordatorio. Voy a ingresar en este action, está con los mismos puertos que se crean por defecto, el puerto de entrada, el puerto de salida de error y el puerto de salida cuando todo vaya a ser correcto. Como voy a crear recordatorios, lo que voy a necesitar es una operación. Entonces para eso me voy aquí a los operations y tengo la opción de el create, el delete y el update. Create cuando yo quiero insertar información, delete cuando quiero borrarlo y el update cuando quiero actualizar la información. En este caso voy a utilizar el create. Le voy a dar un nombre y me está pidiendo una clase. Entonces en esta clase tengo que configurar o seleccionar cuál es la clase o entidad en la cual voy a insertar los datos. Selecciono el componente, me voy a las properties y en el data binding voy a seleccionar la clase. En este caso es la clase de recordatorio. E igual como hicimos para lo del calendario con Success Flow, voy a llevar los datos hacia el create y voy a configurar el input port con sus parámetros. Clic derecho, input port wizard. Entonces aquí necesito la fecha de fin, la fecha de inicio, la localización, la descripción y el título. Una vez que se haya guardado correctamente los datos, pues voy a salir por el success port y si hay algún error, pues voy a salir por el error port. Ahora sí, como ya tengo configurado mi action, voy a llamarlo dentro de mi app view. Entonces voy a seleccionar el action, lo configuro desde las properties y voy a seleccionar en este caso el crear recordatorio. Y con un navigation flow voy a crear el evento de guardado de la información. Entonces le voy a dar un nombre que sea guardado y voy a enviar cada uno de los parámetros que necesita este action en el binding. Entonces doble clic en el navigation flow, deshabilito el binding, puedo utilizar el guest binding cuando todos los nombres son iguales, en este caso y le selecciono uno por uno en caso de no tener coincidencias. Ya. Una vez que se guarde exitosamente, por ejemplo, voy a mandar el evento de satisfactorio hacia mi screen de listado para que me liste. Y si hay algún error, pues lo voy a dejar sobre mi propia página. Bien.
Creo que con eso ya puedo generar. Entonces, déjenme revisar. Entonces, para generar la aplicación, como es una conexión como Data Service Provider, tiene que estar corriendo el Tomcat de mi Data Service, que fue lo que se mandó a generar la primera vez. Y ahora sí puedo hacer un generate and run de mi aplicación mobile. Entonces, en la parte inferior derecha podemos ver el progreso que vamos teniendo. Y se va a abrir dentro de nuestro explorador un emulador para poder ver lo que hayamos realizado. Entonces aquí está el emulador, lo voy a abrir. Como yo creé una aplicación que maneje la parte de login, dentro de mi MySQL le voy a crear un usuario por defecto. Que va a ser el que inicie, me permite iniciar dentro de la aplicación. Voy a ponerle la admin. Y voy a hacer el login. Voy a volver a generar el data service. Sí, sincroniza el data service, creo que le falta las tablas. Sí, voy a generarlo nuevamente. No, porque creo que no lo generé cuando vaya en el domain model. hice la creación de este. Pero vaya en el domain model y sincroniza. De la mobile. No, de la data service. Es que sincronice esto, pero no generé. Ah, ok. Ya. Entonces ya se logueó. Ya pude ingresar. Pero ahora no me aparece la pantalla. Algo me debía haber olvidado. Déjenme ver. Colocar en la toolbar de los botones, en la layout. Ya. Debía haber configurado este toolbar que yo creé para que, por ejemplo, tenga los botones en la parte del menú arriba. Entonces puedo seleccionar el toolbar, me puedo ir a la pestaña de layout. Por ejemplo, puedo ir anotando cada uno de los enlaces que yo necesite, que es el de nuevo recordatorio, por ejemplo, el de home. Y voy a generar nuevamente. Me salió vacío porque no tengo recordatorios y como no tenía el acceso a cada uno de los, al link, al menos de crear un nuevo recordatorio, pues no podía hacer. Lo genero nuevamente. Aquí ya puedo ver que la hora de generación se actualiza y voy a abrir mi emulador. Bien. Como yo ya me logué, eso ya queda guardado check. Entonces aquí ya me salen cada uno de los enlaces que yo los anoté.
Voy a crear un nuevo recordatorio, entonces voy a poner un título. Rápido, sí. ¿Qué? 30 minutos de una aplicación donde tiene todo. Chévere, ¿no? Vamos a hacer un taller. Eso, pero eso. Y Voy a configurar la fecha de inicio, la fecha de finalización claro. y lo voy a guardar. Entonces, una vez lo doy, yo vea que me regrese a mi página donde estaba el listado, entonces aquí ya puedo ver que está donde el recordatorio. Y el evento que tenía este listado era la agregación de este evento a mi calendario. Entonces, en el logo abajo yo puedo poner, aquí ya me sale un simulador que se abre el calendario del dispositivo, en donde yo puedo guardar este evento dentro de mi calendario. ¿Sí? Ahora, un resumen. La parte de Data Service nos ha permitido tener los servicios disponibles para la aplicación móvil. Lo que están viendo ahora es el primer prototipo de la aplicación móvil. Como pueden observar, estamos todavía viendo la gráfica y nada más, estamos construyendo las funcionalidades. La funcionalidad que Verónica construyó fueron basadas sobre pantallas, listados, formularios, eventos. El formulario que creó es un formulario para poder crear un nuevo evento. Entonces, para poderlo activar es suficiente dar un clic donde está el nuevo recordatorio, perdón. Este es el formulario. Lo que ven en esta pantalla es el equivalente en YFML. Por favor, vamos en corporativo. De esta pantalla. ¿Okay? Sí lo entendieron lo que es el diagrama y el resultado. ¿Okay? Lo que son los eventos, por ejemplo, en esta aplicación, se van representando mediante botones, porque son eventos que son on click, o sea, tocando estos botones. Los eventos que permiten navegar flujos, y estos flujos permiten de pasar, por ejemplo, desde una pantalla a la otra, o permiten de activar acciones que contienen una transacción o una operación que se va a ejecutar. Ahora, una vez que ustedes han hecho la parte de modelado, también pueden luego modificar el look and feel, o sea, la vista, el color. Entonces, ustedes pueden cambiar la forma de cómo se representa la información. Por ejemplo, en lugar de botones, en lugar de, ¿cómo puedo decir?, botones con nombre y etiqueta, pueden poner iconos. Por ejemplo, pueden cambiar el color de las pantallas. De hecho, la personalización que ustedes pueden hacer no tiene limitación. Okay. Entonces, esto era un ejercicio para enseñarle cómo es posible crear aplicaciones sin escribir código y a partir de diagramas. Esto no significa que ustedes no tienen acceso al código generado. Siempre pueden observarlo y lo pueden manipular. Pero es una forma diferente de trabajar. Porque ahora está en auge el concepto de desarrollar aplicaciones sin escribir mucho código. A nosotros desarrolladores esto nos da miedo. Digo, ¿cómo? Mi trabajo es escribir código. El paso que tenemos que hacer es entender que escribir código es una parte de nuestro trabajo. Realmente, como si nosotros que somos ingenieros de sistemas, somos el equivalente de arquitectos. Que como que nosotros, arquitectos, creemos, como personas, crear el diseño, crear la infraestructura y luego excavar el hueco, poner ¿cómo se llama?, el cemento y luego poner los ladrillos. O sea, la idea es que en una época donde todos los productos de la ingeniería están automatizados, también el software puede ser automatizado. O sea, ¿por qué cuando yo construyo una máquina, un carro, hay una cadena de producción automatizada donde las personas solo están revisando que todo esté bien? Cuando en cambio para el software, que es una cosa mucho más sencilla de manipular, todavía lo hacemos a mano. ¿Cuál es el sentido?
sea, nosotros como ingenieros tenemos que pensar de hacer un paso más respecto a estar ahí, tornillar las llantas de nuestro carro. O sea, programar a mano. Y ojo, eso no significa que no hay que programar. Yo estuve programador, a mí me gusta. Lo que significa que yo dedico la programación solamente a lo que realmente necesito. Nuevos componentes, una lógica de negocio compleja, tan personalizada que tengo que hacer yo a mano. Pero yo ahí voy a ahorrar tiempo y dinero, donde yo voy a ocupar mi capacidad de alto nivel para cosas de alto nivel. Crear un formulario en una página web, señores, no es nada que nos califica como superingenieros. Lo que me califica como superingeniero es si ese formulario hace parte de una aplicación que controla la planta de producción de llantas. Ahí sí estamos haciendo nuestro trabajo. Si perdimos tiempo a crear formularios, no sé si me entiendo. Entonces, nuestro deber es crear soluciones, no es codificar. La gente quiere soluciones, no le importa que somos buenos a programar en Java. Eso me lo pongo en Facebook entre mis amigos, pero al cliente no le importa. ¿Entiende? Entonces, el mensaje que yo le quiero decir es, hay formas diferentes para hacer software, hay diferentes otras plataformas, no existe solamente esta. Si están interesados a aprender eso, nosotros le damos toda la forma para que lo puedan aprender. La universidad puede ser un acuerdo de partnership académica. Le proveemos a la universidad instaladores gratuitos, material gratuito, acceso gratuito. Y si en cambio ustedes como profesionales quieren utilizar WebRatio, también lo pueden hacer a partir de costo cero. Pueden ir a nuestro sitio, bajarse la herramienta, ver los cursos que son gratuitos. Si claramente luego ya quieren invertir en hacer este negocio, también hay la forma de poder adquirir las licencias de WebRatio y eventualmente bajo costo, porque nosotros también, para poder inventar todo esto, tenemos que invertir. Simplemente es eso. Si tienen preguntas, hagan preguntas. Gracias por estar.